¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá. En esta ocasión te voy a hablar sobre el desarrollo humano. Empecemos. Bien, hablar del desarrollo humano es hablar de un conjunto de cambios y estabilidades que se dan a lo largo del ciclo vital. Cambios como los cuantitativos y cualitativos, los que se pueden contar, medir y los que se pueden identificar como rasgos de nuestra personalidad. Hay una estabilidad también porque hay características que van a formar parte de cada una de esas etapas. Aspectos físicos, cognitivos y psicosociales. Dos teóricos importantes. Empecemos con el primero, el gran Jean Fritz Piaget, este psicólogo suizo que manifiesta de que el desarrollo de la inteligencia está supeditado por la maduración y el desarrollo compuesto por la asimilación y acomodación. Para él hay un equilibrio que debe suceder en cada una de las etapas sensoriomotriz, preoperacional, operación concreta y operación formal. Otro de los hombres importantes será el gran Erik Erikson, que va a manifestar de que la infancia corresponde a dos cualidades, la confianza y la autonomía, pero también con dos conflictos, la desconfianza y la vergüenza. La niñez temprana, la niñez intermedia, él los denominó iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad. La adolescencia es el momento de la identidad y la confusión de roles, adultez joven o también intimidad versus aislamiento, adultez media, intermedia, generatividad versus estancamiento, adultez tardía, integridad versus desesperación. Factores que influyen en el desarrollo humano: el factor biológico, la herencia, los genes, lo congénito, aquellas enfermedades que podemos heredar de papá o mamá, la maduración, los valores y normas, las costumbres que nos enseña la misma sociedad por medio de la familia, la escuela, los medios de comunicación y también la comunidad. Aspectos individuales, en lo personal, muchas experiencias, muchas situaciones como accidentes, instrucción, apoyos de personas que queremos, consideramos también a algunos de ellos amigos, ¿no? Etapas del desarrollo humano: prenatal, antes del nacimiento; perinatal, durante el parto; y postnatal, después. ¿Correcto? Teniendo en cuenta que ahí está la subdivisión de las etapas. Etapa prenatal equivale al momento en el que el cigoto se va a ubicar o formar después de la unión del óvulo y el espermatozoide durante las 2 primeras semanas, como pueden ver ahí, el pequeño cigoto. También no olvidar e incluso la etapa embrionaria, donde se da la organogénesis entre la 3ª y 8ª semana. Es llamado también el periodo crítico porque puede recibir influencia del mundo exterior y también del mundo interno. Vamos a hablar del momento fetal, ya prácticamente la culminación. Es por ello que a partir de los 6 meses el pequeño va a recibir reacciones, va a recibir estímulos como sonidos, las voces o tal vez la música. Hay un vínculo que se va formando en el ámbito psicosocial entre la madre y el hijo. La infancia viene a ser el primer momento, luego de la etapa postnatal, donde se van a dar las habilidades de motricidad gruesa, los actos reflejos, la sensibilidad al medio ambiente, la secuencia del céfalo caudal, del próximo distal. Para Piaget, a partir del año y un mes se da la permanencia del objeto, la mirada fija sobre aquello que despierte el interés del infante. Hay una imitación, hay una función simbólica, capacidad que el lenguaje empiece a expresarse por medio del lenguaje holofrásico. Explosión del lenguaje y, según Erikson, confianza y autonomía. El apego de John Bowling, ¿no? Es innato. La niñez temprana equivale a las habilidades de motricidad fina porque hay una coordinación de por medio, hay un medio ordenado como el armar rompecabezas, jugar con los legos, ponerse los botones de la camisa o incluso amarrarse las agujetas de los zapatos. Un manejo coordinado entre los ojos, el sentido de la vista y el tacto o la mano. Para Piaget hay un egocentrismo, hay un animismo, hay un artificialismo, hay un finalismo. El niño habla consigo mismo, con los juguetes, es el centro de todo. Recordar también que según Erikson se da la iniciativa versus la culpa, intento de independencia. La niñez intermedia, acá se entiende ya el juego reglado, el entendimiento también del crecimiento corporal, el pensamiento reversible, la noción de conservación, que viene a ser la identificación de varias características de un objeto, reconocer el valor de objetos, como por ejemplo el dinero, o incluso encontrar la similitud en cantidades de objetos con diferentes características. Es importante el manejo de clases, ordena, clasifica, agrupa.
Según Erikson, se da laboriosidad versus inferioridad, asume responsabilidades, pero todavía comparado a otros con niños podría haber una cierta situación limitante. La adolescencia, la etapa de cambios, de conflictos, empieza con la pubertad, el desarrollo físico que va a ocasionar la madurez sexual. Con el caso del varón, la primera eyaculación o la llamada espermarquía, para la niña la menarquía o la primera ovulación. De ahí en adelante podemos identificar cambios que comparten, como el cambio de la voz o incluso la aparición de los vellos púbicos. También características netamente de la mujer, el ensanchamiento de las caderas, la aparición de las mamas, en el caso del varón, el agrandamiento de los testículos, del pene y el ensanchamiento de los hombros. En el ámbito cognitivo, según Piaget, está el adolescente en el estadio de las operaciones formales, razonamiento hipotético deductivo, pensamiento y probabilidades, e incluso, según David Elkin, existen, producto de estos cambios, dos tipos de confusiones: la audiencia imaginaria, creer que todo gira a su alrededor, por ende se siente observado ante los cambios que está atravesando. La fabulación personal se refiere a lo irreal, a la forma como el adolescente empieza a relacionarse como el único, pero también como el asumir riesgos, la actitud de invulnerabilidad frente a lo que sucede. Lawrence Kohlberg habla de que existen tres tipos de moral, a lo que él denomina el dilema moral. Aquel que se desarrolla por premio y castigo, estamos hablando de la moral preconvencional. Aquel que se desarrolla por la moral convencional equivale a la empatía sobre las normas y el trabajo establecido por las reglas de los grupos sociales. En cambio, en el caso del momento postconvencional, se guía por principios éticos universales. Recuerda que los niños normalmente, mientras más premios le das, estos responden con mayor facilidad. En cambio, en la adolescencia, el joven normalmente realiza actos que en conjunto o en grupo es más adecuado realizar. En cambio, en el momento postconvencional, lo que prima es el principio ético, la vida, la responsabilidad, los actos. Identidad versus confusión de roles, diría Erikson, a la adolescencia. La adultez temprana, responsabilidad, formación de hogar, trabajo postformal, pensamiento postformal, mayor rendimiento, mayor energía, mayor vitalidad. Y no olvidarse también de que, según Erikson, se da la intimidad versus el aislamiento. Hay un vínculo afectivo entre la pareja, las amistades, mayor realidad de compromiso con mayor equilibrio. La adultez intermedia, vamos a identificar también algunas características. Aparte de su edad de 40 a 65, hay un deterioro de la agudeza sensorial, la coordinación muscular, empieza el climaterio. Si bien es cierto en la adultez temprana, en la juventud de 20 a 25, pero en la adultez intermedio, el climaterio, que equivale justamente a poder identificar la menopausia para la mujer y la andropausia para el varón. Eso en el caso físico, pero en el caso cognitivo estamos viendo vocabulario, habilidades, información general o cultura. Mayor calidad de contenido cultural y contenido mental. Generatividad versus estancamiento, diría Erikson, porque se interesa por dar un buen aporte a la sociedad, a la familia o a la siguiente generación. Adultez tardía o senectud, hablamos de las habilidades sensoriales, pero que tienen un completo declive: la artritis, osteoporosis, el reumatismo. Se mantiene la memoria a largo plazo, pero disminuye la memoria a corto plazo. Inteligencia también, pero la inteligencia estamos hablando de tipo cristalizada. El nido vacío, la sensación de pena ante la salida de los hijos fuera de casa. Excelente.